Seguimos, chicos, con nuestras clases del día de hoy correspondientes al 2 de febrero del 2021. Solamente vamos a corregir la fecha que tenemos en la parte inferior de nuestra diapositiva. Coloquemos primera clase de medio social y natural y la fecha de hoy, que es 2 del 02 del 2021. Entonces, esta es nuestra clase de medio social y natural. Vamos a trabajar el día de hoy los seres vivos y su clase y su organización. ¿Qué son los seres vivos? Bueno, podemos decir que algunas características de los seres vivos es que ellos nacen, crecen, se reproducen y mueren. Es alguna de las características que tienen los seres vivos. Pero para formar vida necesitan la organización o necesitan prácticamente organizarse. Y para ello es necesario que nosotros sepamos que los seres vivos tienen una estructura compleja, o sea, complicada y también organizada, que están constituidas por la unión de células. ¿Conocemos qué es una célula? Bueno, una célula es la unidad básica de los seres vivos, ¿sí? Todos tenemos células en nuestro cuerpo, en nuestros organismos. Entonces, una célula podemos decir que es la unidad básica de los seres vivos. De una célula es en donde podemos decir que se originó la vida. Entonces, si tenemos una célula y varias células se juntan, formamos tejidos, ¿sí? ¿Qué son los tejidos? Los tejidos son formados por la unión de células. Cuando muchas de estas células se unen, ¿sí? Se unen, forman los tejidos, ¿sí? Así le llamamos entonces a la unión de células, tejidos. Muy bien. Cuando los tejidos se unen, forman órganos, porque los órganos constituyen a la unión de varios tejidos. Tenemos que tener o poner mucha atención porque es algo muy simple y usted debe de aprender la sucesión de esto. La célula es la unidad básica de los seres vivos. Pero ¿qué pasa si muchas células se unen? Forman tejidos. Muy bien. Los tejidos están formados entonces por la unión de células. Pero, ¿qué pasa cuando los tejidos se unen? ¿Sí? Cuando varios tejidos se unen, forman los órganos. Entonces, los órganos constituyen la unión de varios tejidos. Muy bien, pero esto no se queda acá. Porque si los órganos se unen, forman sistemas, ¿sí? La combinación de los diferentes órganos forman los sistemas como el sistema óseo, el circulatorio, el nervioso o el digestivo. Sí, estos sistemas están formados de órganos. ¿Y qué pasa si cada uno de estos sistemas se une en una persona? Pues forma un organismo. Sí, un organismo. ¿Pero qué es un organismo? Pues un organismo está formado por la unión de todos los sistemas o de todos los órganos. A eso le podemos llamar organismo. Muy bien, repasemos. ¿Qué dijimos que es una célula? Es la unidad básica de los seres vivos. Muy bien. ¿Qué pasa si muchas células se unen? ¿Qué forman? Forman tejidos. Muy bien. Los tejidos entonces están formados por la unión de células. ¿Qué pasa cuando los tejidos se unen? Forman órganos. Sí, los órganos están formados por varios tejidos. Pero si los órganos se unen, forman sistemas como el sistema óseo, el sistema circulatorio, el sistema nervioso, el sistema digestivo. Sí, todos o una combinación de órganos se unen, forman sistemas. Muy bien. Pero ¿qué pasa si todos estos sistemas se forman o se unen? Forman organismos. ¿Sí? Podemos decir que entonces el organismo está formado por la unión de todos los sistemas. Los
seres vivos, en pocas palabras, están formadas de pequeñas estructuras llamadas células, como la que vimos anteriormente o al principio. Podemos decir entonces que las que están formadas de una célula se conocen como organismos unicelulares y son los que tenemos acá, ¿sí? A estos organismos los conocemos como unicelulares, por ejemplo, las bacterias, los protozoos, las algas, son organismos unicelulares porque solamente tienen una célula. Y la diferencia es que el núcleo, pues no cuentan con núcleo, entonces le llamamos unicelulares. A las células unicelulares se le conoce como células procariotas. Muy bien. Pero también encontramos células que son, o organismos que son pluricelulares. ¿Qué entendemos por la palabra pluricelulares? Nos estamos refiriendo a que están formadas por muchas células, tales como las personas, los animales y las plantas, ¿sí? Ellos o nosotros somos pluricelulares y nuestra célula se conoce como células eucariotas. Muy bien, entonces las células procariotas son unicelulares, solamente tienen una célula. Las células eucariotas son células pluricelulares, tienen muchas células. Entonces, nosotros tenemos células procariotas o células eucariotas. Muy bien, nosotros contamos con células eucariotas. ¿Por qué? Porque estamos hechos por muchísimas células, ¿verdad? Las células que forman tejidos, los tejidos forman órganos, los órganos sistemas y los sistemas forman organismos. Entonces, todos estos organismos o sistemas de nuestro cuerpo están conformadas por muchas células, así que somos pluricelulares, tenemos muchísimas células y nuestra célula es la eucariota. Muy bien, entonces, la célula eucariota, la que vemos acá, se divide en dos células, célula animal y célula vegetal. Pero antes de empezar a tratar estas dos células, déjenme decirles que existen diferentes tipos de células y cada una de ellas cumple una función importante. Por ejemplo, nosotros los seres humanos tenemos las células que forman el tejido nervioso. ¿Cómo se llaman las células que forman el tejido nervioso? Se llaman neuronas. Muy bien. También tenemos las células que componen los huesos. ¿Qué nombre reciben estas células? Osteocitos. Muy bien. Y forman el tejido óseo. También tenemos células adiposas. Sí. Las células adiposas forman el tejido adiposo, que conocemos comúnmente como grasa corporal, ¿sí? Tenemos grasa, ¿verdad? Comúnmente la grasa se acomoda en la parte del abdomen o del brazo. Entonces, a esta grasa está formada por las células adiposas, ¿sí? Que básicamente es la grasa corporal que nuestro organismo tiene de forma abundante. Bueno, casi todas las células, dije casi porque no todas, son microscópicas. Esto quiere decir que nosotros las vemos así con un microscopio porque a simple vista no se ve. Entonces es necesario utilizar un aparato para afinar nuestra vista y mirar así de pequeñitas las células. Pero algunos animales son observables, ¿sí? Las células de algunos animales se observan a simple vista, como las células nerviosas de los calamares, ¿sí? Nosotros conocemos un calamar, bueno, es como un pulpito que es un animal acuático y pues su cuerpo es casi transparente,
entonces podemos observar las células nerviosas de este pequeño animal, ¿verdad? De los calamares. Entonces, ahora sí, los tipos de células eucariotas dijimos que son pluricelulares y es de los que estamos hablando, que forman neuronas, ostocitos, que forman el sistema óseo, las células adiposas que forman las grasas. Todas estas están formadas por las células eucariotas, pero las células eucariotas se dividen en dos: célula animal y la célula vegetal. ¿Quiénes tienen célula animal y quiénes tienen célula vegetal? ¿Los seres humanos tenemos célula animal o célula vegetal? Nosotros los seres humanos tenemos célula animal, sí. Nuestra célula es la célula animal junto con el de todos los animales. La célula de los árboles, de las flores, de cualquier planta es la célula vegetal. Entonces, la célula animal que nosotros tenemos ayuda al origen de cada uno de nuestros sistemas, ¿verdad? Al origen de cada una de nuestros órganos. Entonces, gracias a la célula animal, nosotros tenemos tejidos, órganos, sistemas y hasta llegar a realizar un organismo dentro de nuestro cuerpo. Si hablamos de las células de las plantas, estas forman los tejidos de nutrición, crecimiento, protección y transporte de los alimentos, ¿sí? Para esto necesita la célula animal tener una estructura con cada una de estas funciones. En pocas palabras, entonces, los vegetales constan de 3 tejidos. Podemos decir que los vegetales constan del tejido edipérmico, el sistema de tejido fundamental, el sistema de tejido vascular, ¿sí? Las hojas, los tallos, el tronco, toda la estructura que nosotros vemos de un árbol o de una planta, lo tienen gracias a la célula vegetal. Entonces, si nosotros tenemos hacemos una mirada alrededor, es suficiente comprobar que la vida se manifiesta de distintas formas. Sí, la vida se manifiesta cuando vemos un ave volando, a las personas que caminan, a un insecto trepando una hoja, incluso en una habitación llena de seres. Una hoja es una habitación llena de seres inertes, ¿verdad? Existen universos, microscopios imposibles de ver a simple vista. Si nosotros vemos una hoja y la colocamos en un microscopio, pues vemos todo un mundo, ¿verdad? De seres inertes, de seres muy pequeños que no son visibles a simple vista. Entonces, cada una de las formas de vida se las debemos a las células, ¿sí? Todos los seres vivos estamos formados de células. Entonces, si nosotros somos seres pluricelulares, tenemos muchas células. Nuestra célula es la eucariota porque la eucariota tiene o está compuesta de células o de organismos pluricelulares. Entonces, la eucariota dijimos que se dividía en célula animal y célula vegetal. Nosotros los seres humanos entramos en la célula animal, las plantas en la célula vegetal. Muy bien. Entonces, esta fue, chicos, nuestra clase del día de hoy. Recordemos que una célula es la unidad básica de los seres vivos, ¿de acuerdo? Este pequeño círculo, no todas las células son circulares, tienen diferentes formas, pero la vida, los tejidos empiezan con una célula. Los tejidos forman órganos, los órganos forman sistemas, los sistemas forman organismos, que es el conjunto de sistemas o de órganos. Entonces, esta fue nuestra clase del día de hoy. Les voy a adjuntar el documento en donde ustedes tienen que transcribir
este documento a su cuaderno. Recordemos que los títulos van con color rojo y el resto de contenido va con azul o negro. Cuidemos mucho nuestra caligrafía y nuestra ortografía. Les quiero recomendar que cuando escriban, no lo escriban todo junto o amontonado, sino siempre dejando un espacio correspondiente para separar las palabras. Y si se llega a confundir, no tache la palabra en la que se confundió, solamente colóquele paréntesis, ¿verdad? Entonces yo ya doy por hecho de que esa palabra no cuenta. Entonces cuídense mucho y nos vemos en nuestra videoconferencia del día miércoles.